Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. El último partido que Alberto Ormaechea dirigió a la Real Sociedad tuvo lugar el 16 de mayo de 1985. Fue el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, y su rival fue el Athletic de Bilbao en Atocha. El equipo churiurdín logró una remontada con 2 goles en el descuento de Uralde y Zamora, tantos que daban la vuelta al logrado por Gallego en el primer tiempo, pero que eran insuficientes para igualar el 2-0 logrado por el conjunto bilbaíno en la ida. Aquel día, aunque todavía no era oficial, acabó la leyenda del mejor entrenador realista de toda la historia, quizá con permiso de Benito Díaz. Pero Ormaechea siguió dirigiendo al equipo 2 semanas más y completó los entrenamientos de aquella temporada con el que al final fue su último partido de verdad, un soltero contra Casados en el último día de entrenamientos de la temporada, el 30 de mayo de 1985. Era una tradición poner fin a los entrenamientos de un curso con ese partidillo entre 2 equipos formados en función del estado civil de los futbolistas, algo que el fútbol moderno también ha devorado, y a pesar del esperado adiós de Ormaechea, aquel año no se perdió la tradición. Quizá lo único que hacía pensar en que el futuro del club estaba todavía en el aire fue la presencia aquel día en la grada de Zubieta del gerente del club, Iñaki Otegui, junto a un nutrido grupo de aficionados que quisieron despedir al equipo a pesar de que la temporada no salió como muchos esperaban. Ormaechea contaba aquel día con las bajas por lesión de Zamora, Gorriz, Zelayete y Zubillaga, lo que dejaba al técnico con solo 17 jugadores para formar 2 equipos. El propio entrenador realista se sumó por tanto a los solteros, que formaron con el Duayen, Zúñiga, Sagarzazu, Iturrino, Vaquero, Begiristain, Uralde y Satrústegui. Los Casados saltaron al campo con Arconada, Orbegozo, Gajate, Olaizola, Murillo, Cortabarría, Diego, Larrañaga y López Ufarte. El partido no tuvo árbitro y se jugó a campo completo para deleite del público que acudió a Zubieta y a pesar de no tener los equipos 11 jugadores disponibles. Esto propició que hubiera muchos goles en el encuentro, aunque solo se jugaran 2 tiempos de media hora. Ormaechea quiso que tanto sus jugadores como los aficionados se divirtieran con el evento, y el encuentro se disputó con los jugadores moviéndose en posiciones completamente distintas a las que solían desempeñar en partidos oficiales. Los únicos que jugaron en su puesto fueron los porteros, Arconada y el Duayen. La victoria, por una apabullante goleada, fue para los Casados. 15-2 fue el resultado, y eso que los solteros adelantaron en el marcador con un tanto de Begiristain. Pero a partir de ahí los Casados tomaron las riendas del partido y dominaron casi de una manera abusiva. Llegaron a ponerse 6-1, y Larrañaga se convirtió en el inesperado máximo goleador del partido. Llegó a anotar 4, incluyendo 3 de los 4 primeros. Vaquero hizo para los solteros el otro gol del encuentro de su equipo, el que en ese momento era el 6-2. Y después cayeron nada menos que 9 goles seguidos del equipo de los Casados. Además de los 4 mencionados de Larrañaga, Cortabarría hizo 3, uno de ellos de tacón. Hicieron 2 Murillo y López Ufarte. El pequeño diablo no podía faltar a su cita con el gol aunque no jugara en su posición habitual. Y completaron la goleada con un tanto por cabeza Orbegozo, Sagarzazu en propia puerta, Diego, Uralde y Olaizola. Tras este singular partidillo, todos los jugadores se marcharon de vacaciones, aunque Arconada estaba a la espera de saber si Miguel Muñoz contaba con él para el España-Islandia que debía jugarse unos días después, tras haberle dejado el seleccionador fuera en el anterior encuentro amistoso contra Irlanda, después de 8 años y medio de convocatorias continuadas para el guardameta realista. Y no, Arconada no formó parte de la lista para aquel partido y nunca más volvió a ser llamado por Muñoz o por su sucesor en la selección española, Luis Suárez. Aquel partido en Zubieta, en el último entrenamiento de aquella temporada, fue también el último encuentro de varios jugadores. Sin entrenador contratado, la Real tomó importantes decisiones en torno a su plantilla tras una decisión entre su presidente Iñaki Alquiza, el propio Ormaechea y su segundo, Marco Antonio Boronat. Junto al técnico que llevó a la Real a las mieles del triunfo como nunca lo había saboreado, se despidieron del equipo Murillo, Diego, Olaizola y Cortabarría. Al parecer, el primero salió incluso aunque los técnicos dieron un informe favorable a su continuidad. Pero la despedida más significativa fue desde luego la de Ormaechea, que puso fin a una era en la que se lograron 2 títulos de Copa, una Supercopa y el techo europeo de la Real, las semifinales de la Copa de Europa. Que el adiós fuera en un solteros contra Casados, en el que él mismo tuvo que jugar, no es más que una divertida anécdota con la que se puede honrar, de nuevo, la figura de un entrenador inolvidable.